Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este día, gracias por su misericordia, su fidelidad, su amor por cada uno de nosotros. Le doy también un cordial saludo a aquellos que nos visitan por primera vez, a aquellos que han llegado hoy a este lugar. Queremos decirles que son bienvenidos y que Dios está también pensando en ustedes y con un plan maravilloso para sus vidas. Quiero pedirles, hermanos, antes de comenzar a tener nuestro tiempo de estudio de la palabra, que ahí donde usted está sentado, ore otra vez al Señor. Vamos a pedir que este tiempo sea especial. Siempre cuando Dios nos habla es especial. Y es importante que nuestro corazón esté dispuesto a oír su palabra, a oír su verdad. Que no haya ninguna distracción, que no haya ninguna presunción o ninguna prevención hacia la palabra de Dios, sino que el corazón esté abierto para dejar que sea Dios tomando su palabra para que actúe a lo más profundo. Porque si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, amados hermanos y hermanas, es que su palabra actúe en lo más profundo. Él es el que nos conoce y Él es el único que puede guiar nuestros pasos a través de su palabra. Así que vamos ahí sentadito, usted donde está, cierre sus ojos. Yo te invito que cierres otra vez tus ojos y que puedas abrir ahora tu boca, y en especial abre tu corazón y le puedas pedir al Señor que te hable como Él esté disponiendo en su propósito en esta mañana. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento, por este día, Señor, que tú has establecido para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de estar aquí en la iglesia, de estar congregados, oh Dios, como ese cuerpo, como ese grupo, oh Dios, que te espera a ti, Jesús, que cree en ti, Jesús, y que está dispuesto a seguirte hasta el final, Señor Jesús. Gracias por esta iglesia, por la vida, oh Dios, de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por el momento en que tú estás permitiéndoles vivir a cada uno de ellos, Señor, y que tú puedas sostenerles, guardarles y ministrarles de una manera especial. Pido por ellos, Señor amado, pido para que tu gracia sea abundante, tu gracia pueda estar ahí derramada en abundancia a través de tu fidelidad, Señor amado, para sus vidas, y tú puedas guardarles para ese día especial en el cual estaremos siempre contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, gracias por esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de leer el pasaje que vamos a tener hoy, vamos a estar ubicados en el Evangelio de Marcos. Yo sé que a esta altura de tiempo que estamos viviendo aquí como iglesia, ya usted sabe que el libro que estamos estudiando los domingos es el Evangelio de Marcos. Ha sido una experiencia muy maravillosa para nosotros como iglesia, para los que la compartimos también. Para mí ha sido una experiencia, especialmente porque yo estudié el libro de Marcos hace muchos años, hace 12 años exactamente. Estudiamos el libro de Marcos con el hermano Henry en ese momento. Algunos de los que están aquí, incluso que estábamos, ellos estaban en ese momento como juveniles del grupo Ictus. Algunos eran guías, comenzando su labor como guía, y yo era guía también, era guía principal de ellos. Y Henry, en un mes de enero, yo lo llamé, él sabía que venía de vacaciones a Cartagena, venía de Medellín. En ese momento yo le decía: Henry, ¿tú te atreves a darnos una escuela bíblica y que sea pues el 2 de enero? Usted sabe, hermano, que el 2 de enero es como que difícil que de pronto estemos en una escuela bíblica, especialmente porque es época de vacaciones y todo. Y en ese momento los jovencitos, y yo estaba joven en ese momento, todos estábamos pendientes de pronto viajar o disfrutar, o la resaca que quedó del 31 para algunos, ¿no? Y Henry me dice: no, Diana, si están dispuestos, vamos a hacer la escuela bíblica. Y recuerdo que fueron 3 días maravillosos en el cual estábamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos. Aquí almorzábamos, todavía no estaba el lugar así como lo estamos viendo en este momento, pero fue algo maravilloso. Y yo sé que marcó la vida de los que estábamos ahí, los que escuchamos con fe, con un corazón abierto este libro de Marcos, y los que aprendimos esa verdad. Y yo quiero compartir en esta mañana precisamente de esa verdad, hermanos. Verdades del Evangelio que marcan la vida de la persona y que cambian
la vida y el propósito de nosotros como seres humanos. Y quiero que te ubiques ahí en Marcos capítulo 42, versículo 5, del 42, Marcos capítulo 9, perdón, Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50, el final del capítulo 9, vamos a trabajar en esta mañana. Y quiero que tú leas este pasaje del Evangelio y puedas decir en tu mente al Señor que te ayude a entender este pasaje, porque es uno de los pasajes más difíciles del Evangelio de Marcos. Es un pasaje que tiene un lenguaje muy fuerte, un lenguaje muy colorido, un pasaje muy dramático, un pasaje donde vemos por primera vez a Jesús en el Evangelio de Marcos, hablándole con ilustraciones fuertes, no a la multitud, sino a sus discípulos, a los que estaban más cercanos a él. Porque en ese momento Jesús estaba en una casa. Luis Fernando, nuestro pastor, nos decía hace unos 2 domingos, aquí mismo estudiando el libro de Marcos en este capítulo 9, que Jesús había llegado a una casa ahí en Galilea, ahí en Cafarnaúm. Posiblemente era la casa del apóstol Pedro. Posiblemente porque era un lugar donde ellos se reunían, era uno de los lugares en los que Jesús llegaba y convivía ahí con sus discípulos, especialmente en ese año de ministerio que tuvo ahí en Galilea. Y estaban ahí en la casa. Marcos no es en este momento tan cronológico para hacernos ver que Jesús está en ese momento en la casa donde había llegado, pero por el contexto y por la forma como el pasaje está conectado con lo que el Evangelio de Marcos nos estaba diciendo anteriormente, estaba Jesús ahí en una casa con los 12. Tal vez habían terminado de cenar, tal vez estaba ya en el momento previo antes de ir a dormir, y Jesús les da estas palabras, unas palabras que espero que sean de bendición para nosotros hoy, porque de estas palabras dependen verdades fundamentales para la vida, hermanos. Estas palabras que Jesús está dándole a los discípulos ahí en la intimidad de una casa, ahí en la compañía de ellos que habían estado durante más de un año viviendo y preparándose para la misión que Jesús les estaba encomendando. Ahí en ese momento Jesús les habla de unas palabras que son unas verdades fundamentales para nosotros, para nuestra vida y para todos los demás. Así que quiero que usted me acompañe ahora a leer Marcos capítulo 9, del versículo 42 hasta el final de este capítulo, que es el versículo 50. Dice así el Evangelio de Marcos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este pasaje de Marcos es un pasaje fuerte, es un pasaje que muestra unas palabras de Jesús muy duras a sus discípulos. Hay evangelios, especialmente el evangelio de Juan, que resaltan muchas palabras de Jesús a sus discípulos y palabras incluso en un tono fuerte como estas. Pero es especialmente ahora importante en Marcos señalar estas palabras, especialmente porque la persona que tal vez
le declaró algunas cosas de las que había oído, de las que había vivido con Jesús, fue el apóstol Pedro, que era un maestro, un apoyo ministerial para Marcos, que es el autor de este evangelio. Entonces, yo siempre me pongo a pensar el impacto de Pedro al contarle estas palabras que él había escuchado de Jesús a Marcos. Pedro tenía la oportunidad de darle a Marcos muchas situaciones y muchas experiencias y muchos mensajes que Jesús le había dado a ellos como discípulos. Pedro vivió con Jesús 3 años, pero Pedro es sincero y le da esta palabra a Marcos, el evangelista, especialmente en la manera como se la da y en el momento en que coloca el evangelista Marcos esta palabra. Y también es importante notar que esta palabra tiene una porción similar en los 2 evangelios sinópticos restantes. En Mateo, en el capítulo 18, hay una parte, Mateo también resalta este mensaje de Jesús a ellos. Y Lucas también muestra en el capítulo 17 una parte de esta palabra que Jesús le dio a los discípulos. Es decir, esta palabra impactó a los discípulos. Esta palabra fue un asunto serio para los discípulos. Fue un asunto de vida o de muerte para ellos. Y yo pienso, hermanos, y por qué quiero decir esta introducción, es porque, ¿qué va a producir esta palabra para nosotros en esta mañana? Que también somos discípulos del Señor Jesús. Somos discípulos los que hemos seguido, los que hemos creído y los que estamos diciéndole a los demás, yo soy un seguidor de Cristo. Y en este momento quiero que usted se ubique antes de poder yo sacar las 3 cosas claves que vamos a estudiar en esta mañana en el pasaje, en el contexto. O sea, ¿a dónde había llegado los discípulos y Jesús hasta el momento de él dar este mensaje? Y uno mira, y por lo que hemos escuchado durante los sermones anteriores, en algunos domingos, que Jesús venía tratando ya con sus discípulos, venía en el camino. Jesús tenía un camino para ir a Jerusalén. Ya estaba prácticamente despidiéndose y fue el último mensaje que Jesús da en Galilea. Usted puede leer ahí el versículo 1 del capítulo 10, que Jesús se levanta después, puede ser al día siguiente, después de tener este diálogo con sus discípulos, y se va ¿a dónde? A Judea, y cruza el río Jordán. O sea, Jesús se despide de Galilea con estas palabras, porque Jesús iba camino a la cruz. Ya quedaba poco tiempo. Y algunos que pueden atreverse a sacar cronología de la Biblia porque tienen un estudio riguroso de la palabra de Dios y son personas que Dios ha usado para mirar incluso las comparaciones de los manuscritos y mirar incluso orientaciones que dan armónicamente otros textos de los evangelios. Dicen que posiblemente faltaban menos de 2 semanas para que Jesús llegara a la cruz. Y está Jesús ahí con ellos y les da este mensaje. Yo le he titulado a este mensaje advertencias solemnes y otros asuntos. Porque es que uno lee esta palabra y uno lee que el tono de Jesús es un tono de advertirle a sus discípulos. De tratar de decirles, ¿saben qué? Paren ya y pongan atención. ¿Y por qué Jesús está con un tono tan fuerte? Podemos mirar en el capítulo 9, después de la transfiguración, lo que estaba ocurriendo en los discípulos. Había un problema en los discípulos. Y era un problema que nuestro pastor Luis Fernando lo predicaba en varios domingos. El orgullo humano. Había un problema en ellos. Tal vez de pronto había estado camuflado porque una vez le compartía a los niños cuando yo era guía de Ictus, hay pecados que hacen mucho ruido. Hay pecados que tú puedes mirar de pronto. Yo comparaba ese día para ilustrarle a los niños el problema del pecado en la vida de una persona. Es que uno puede estar al frente de una piscina y yo puedo atreverme a tirar ahora una piedrecita y ¡pum! ¿Qué va a pasar con esa piedrecita? Usted que me está escuchando, se hunde, ¿verdad? Pero hace una pequeña onda, no perturba mucho, pero se hunde. Mueve el agua. Mas sin embargo, yo le decía ese día en la ilustración que utilizaba a los chicos de Ictus en ese momento, vamos a llevar un gran peñón, tremendo peñón. Y ellos me decían, ¿cómo, Diana? El peñón más grande que te hayas imaginado.
y que puedas cargar. Y tíralo a esa piscina. ¿Qué pasa? ¡Buf! Hay unos que me dijeron, ¡bah! Hace mucho ruido. A ver, a veces nos hemos acostumbrado a que hay pecados que hacen mucho ruido. Y condenamos y juzgamos. Y señalamos a los demás. Pero hay pecados anidados en el corazón del hombre, aún en el corazón de los discípulos del Señor. Y no son tan notorios, pero causan problemas. Causan problemas, hermanos. De pronto no son tan ruidosos como aquel que violó a un niño de 7 años y ha sido expuesto a través de los medios y merece la cárcel y es una persona que todos nos indignamos contra la acción que hace. Pero Jesús estaba tratando en estos momentos con sus discípulos. Porque el problema del orgullo estaba siendo evidente en ellos. Ellos primero eran orgullosos al no aceptar la cruz. Decirle, Señor, no creo que sea conveniente, no nos parece. Yo creo que ya atrevernos a decir que no nos parece algo, decirle a Dios es porque somos orgullosos. Es porque creemos que sabemos más que Dios. Y ellos se atrevieron a decirle, Jesús, ¿sabes qué? No vayas a la cruz. No les parecía conveniente para sus propósitos humanos. No solamente se manifestaba orgullo en ellos, sino también el orgullo llegó a un extremo que salía de sus corazones y ya estaban discutiendo incluso quién iba a ser el mayor. El orgullo estaba produciendo incluso necesidad de estatus en ellos. Y en el reino de los cielos nadie debe tener estatus. Pero era un problema que estaba en el corazón de ellos. Había orgullo y por eso discutían y pensaban, ¿sabes qué? Después que Jesús se vaya a rey muerto, rey puesto, ¿quién va a ser el líder aquí? Y también el orgullo, y es el pasaje que el pastor predicó el domingo anterior, estaba provocando ese anhelo por ser los únicos que Dios use. O ese anhelo por ser los únicos que tengan el poder de Dios. Estaba provocando sectarismo, estaban siendo sectarios ellos, porque no permitían, y no, el problema no era, y nuestro pastor lo predicó claramente, no era que esta persona siguiera a Jesús, el problema era que no nos seguía a nosotros, que no lo aceptamos entre nosotros. Así que, amada iglesia, el pasaje de hoy es una porción única del Evangelio, porque está repleta de una impresionante terminología gráfica. Jesús está utilizando gráficos y yo me ponía en el lugar de los discípulos. Él le había dicho muchos versículos atrás, uno puede leer en Marcos, que el Señor le decía, las parábolas son para las multitudes. A ustedes yo les digo la verdad. Pero el Señor diciéndole verdades, les estaba utilizando ilustraciones, porque ustedes no han entendido el propósito divino. Y el Señor está usando ahora ilustraciones y no parábolas. Ilustraciones fuertes, coloridas, hiperbólicas, para darle severas advertencias y serios consejos sobre la vida cristiana. Porque eso es lo que pretende el pasaje de hoy, darnos advertencias solemnes y consejos serios sobre lo que es la vida cristiana, amada iglesia. Y yo he podido dividir este pasaje en 3 aspectos claves. 3 aspectos claves que nos van a enseñar verdades fundamentales de la vida cristiana. Y le he llamado a estos 3 aspectos, el primero de ellos es tropiezos. El segundo aspecto le he llamado amputaciones. Y el último aspecto le he titulado sal. 3 aspectos: tropiezos, amputaciones y sal. Y de pronto usted en el segundo va a decir amputaciones. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, en algunos versículos. Córtate la mano. Córtate el pie. O sácate el ojo. Aquí tenemos de pronto nada más el puyaojo, ¿cierto? Aquí en Cartagena o en Colombia. Lo mínimo que podemos de pronto utilizar es el puyaojo. Que eso sí es una persona ya corrupta, que simplemente está tratando de engañar a otro, de hacer negocios chuecos ahí con otro. Pero Jesús está utilizando esto y quiero que entendamos el sentido que Jesús le va a dar a la palabra, cuál es la verdad que Jesús está diciendo a través de su palabra y cuál es lo que Dios quiere
cuál de esos aspectos es lo que Dios quiere ministrar a nuestra vida en esta mañana. Y quiero que lleguemos ahí, el primer aspecto, en el versículo 42, los tropiezos. Los tropiezos. Y dice el versículo 42, el Señor utilizando un término general, cualquiera. O sea que esto le puede pasar a cualquiera, hermano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y yo miro esta primera fase y lo hago con contraste con el versículo 41. Ahí mismo arriba de este versículo uno puede leer que Jesús le decía: cualquiera que haga algo pequeño a favor de uno de los que me siguen a mí, cualquiera que haga algo pequeño, así sea que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque ustedes son de Cristo, yo digo que esa persona tendrá una gran recompensa. O sea, el Señor estaba diciendo, bueno, yo miraba esto como un contraste. Jesús está diciendo, yo valoro cuando alguien hace algo por otro, por el solo hecho de que esa persona sea hija mía. Pero parece ser que el contraste en el versículo 42 es fuerte, porque está diciendo, pero cualquiera que haga caer o que sea un obstáculo para que el que me sigue a mí crezca o continúe en mi camino, va a tener un gran castigo. No lo voy a pasar por alto. O sea, uno puede mirar cómo Marcos conecta las dos grandes ideas de Jesús. Una gran recompensa, ¿por qué? Una gran recompensa. Pero también Marcos muestra, a través de la experiencia que tuvieron los discípulos, el Señor diciendo, un gran castigo. Y vemos a un Jesús demasiado drástico. Yo creo que este capítulo 9 de Marcos es un capítulo muy radical, hermano. Y yo he aprendido que de radical yo no tengo nada, hermano. Porque yo antes me creía radical, pero estudiando el Evangelio de Marcos, y especialmente el capítulo 9, puedo decir, yo no soy ningún radical, Señor. Quiero ser radical. El Señor Jesús está dando palabras drásticas, fuertes a sus discípulos. Y yo pienso que cuando Jesús toma, y uno mira ahí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, como estaba en la casa de Pedro, yo pienso que Jesús otra vez como que les muestra la escena cuando Él le dice, más anteriormente en el capítulo 9 le dice, saben que si ustedes reciben a un niño, tal vez era el mismo niño que estaba ahí en la casa corriendo. Algunos autores piensan que era familiar de Pedro, que podía ser un hijo del apóstol. Y Jesús toma a este niño, pero Jesús está utilizando ahora la figura de un pequeñito que cree en ¿quién? En mí. Y es posible que mientras el Señor hablaba con ellos, todavía ese niño estaba ahí. Pero Jesús no quería enfocar más que todo, usando a este niño como ejemplo para demostrar lo que es la niñez, sino usarlo como una ilustración de la verdad que Él quería transmitir a sus discípulos. Y yo quisiera definir aquí, según lo que Jesús está diciendo, lo que es un pequeñito. Jesús está diciendo, es un pequeñito que cree en mí. Hay unos lingüistas o estudiosos mucho del koiné, del griego en el que está escrito el Evangelio de Marcos, que es un griego común que se llama koiné, que dicen que tal vez Jesús estaba tratando de expresar era cualquiera o sea, todo el que cree en mí, comienza a creer en mí, es un pequeñito, es la niña de mis ojos. Parece ser que pequeñito aquí se refiere a una persona nueva en su vida cristiana, alguien que comienza a creer en Jesús, alguien que comienza a caminar, a testificar de Jesús. Y yo miraba, un pequeñito podría ser incluso el que estaba en la escena anterior echando fuera demonios, porque él no había estado como discípulo de Jesús, no había sido metido incluso entre los 12, pero estaba haciendo la obra del Señor Jesús. Tal vez de pronto Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo valoro a todo aquel que cree en mí, y especialmente a aquellos que comienzan a caminar conmigo, aquellos que comienzan la vida cristiana. Porque una persona que comienza la vida cristiana es vulnerable, indefensa.
sencilla como un niño, requiere de mucho apoyo, de mucha protección como un niño. Y aunque algunos podrían pensar que esta palabra se puede extender a aquellos que no conocen al Señor, porque también ellos no conocen, Jesús está haciendo la distinción en este pasaje diciendo, no, pequeñito que cree en mí, aquel que comenzó a caminar, es decir, los que se creen veteranos en la iglesia, los que se creen con más tiempo en la iglesia, los que son líderes en la iglesia. El Señor en esta mañana no está poniéndolo como de mayor valor. Para mí son de mayor valor los pequeñitos, porque yo quiero que ellos crezcan en mi camino. Y es algo que como iglesia tenemos que entender. El valor que Dios le da a una persona que le dice, sí, Señor, quiero seguirte. Es un valor muy grande en el reino de los cielos. El Señor está colocando a estos pequeños como importantes para Él, al punto de que Él está interesado en que estos pequeños no tropiecen, que no haya ningún obstáculo para que este pequeñito se vuelva un grande en el reino de los cielos. Ese era el propósito de Jesús cuando comenzó a utilizar esta expresión, un pequeñito que cree en mí. Es importante para el reino de los cielos. Y quiero hacer énfasis en la palabra tropezar, que es la que está dando la idea y la verdad fundamental que Jesús está comunicando a sus discípulos en el pasaje. Tropezar. Esta palabra tropezar es un término proveniente de una raíz griega que más o menos se pronuncia como escandalizo. ¿A qué le suena eso de escandalizo? Una palabra acá en español que nos suene como a escandalizo. Sin miedo. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra y le suena algo. A ver, tropezar, un término griego que en griego escandalizo, le suena a escándalo, ¿sí? Bueno, de ahí viene la palabra escándalo. Escándalo viene de precisamente nuestro idioma castellano, es un idioma que tiene muchas raíces griegas y latinas. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces es un idioma que muchas palabras tienen raíces de estos términos griegos. En griego, escandalizo, ¿qué era? Era hacer caer a alguien. Y específicamente cuando se comenzó a utilizar en aquella época, escandalizo era figura del pequeño ganchito, el ganchito o la trampa que le colocaban para atrapar a los pájaros. ¿Cierto? Yo me acuerdo que mi papá le gustaba mucho tener pájaros y él mismo construía sus jaulitas. Y yo le preguntaba, papi, ¿por qué le colocas un poquito de alimento? Y le colocaba como construyéndolo ahí con los palitos y con alambre. Él construía ahí como una partecita. Cuando el pajarito comía, entonces se le caía. Y el pájaro quedaba atrapado, ¿verdad? Bueno, este término escandalizo en ese momento en el griego representaba eso. Era el ganchito, era la trampa que se colocaba estratégicamente para atrapar a los pájaros. O sea que si uno escucha lo que de pronto en esa época representaba escandalizo, uno puede preguntarse, el Señor Jesús está diciendo que entonces es un escándalo para Él que tú hagas caer a otro de la fe en el Señor. Esta ilustración está sirviendo para de pronto Jesús decirle a los discípulos, ¿sabes qué? Podemos hacer trampas o podemos darle empujones a alguien, especialmente a los débiles en la fe, como lo habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, o tal vez aquellos que están comenzando a vivir la vida cristiana. Podemos ponerle trampa o hacerles caer no en aumento de fe, sino en que caigan en incredulidad. O también podemos, y la Biblia lo muestra a través de otros ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento, seducir a otro a que se arrastre en otra dirección y no en el camino del Señor Jesucristo. Es decir, es un escándalo hacer que otro se aparte de la vida cristiana, ya sea por nuestras palabras o por nuestras acciones. ¿Y por qué quiero utilizar palabras o acciones? Porque cuando yo leía esto lo comparaba y lo miraba
cuando Dios en Jeremías, en el libro de Jeremías, condena a los líderes de Israel y les dice: ustedes han enseñado palabras mentirosas a mi pueblo y lo hicieron errar de su camino, y lo hicieron andar en camino malo. Ustedes son responsables de ellos. O sea, la Biblia muestra que es una responsabilidad, y aquí hablo a los líderes, a los que predicamos la palabra, a los que estamos en el ministerio del Señor. Es una responsabilidad no ser tropiezo en la fe de otra persona. Es una responsabilidad predicar el evangelio como Dios lo ha puesto, porque si no podemos hacer caer, podemos colocarle una trampa, podemos venderle un evangelio que no es a alguien. Podemos hacer que esa persona, en vez de crecer y seguir a Cristo como Él lo quiere y como Él lo dice en su palabra, esa persona se desvíe y vaya hacia otras cosas. Pero también la Biblia muestra que hay otra clase de tropiezos, tropiezos que vienen por el testimonio del pueblo de Dios. Acciones pueden hacer tropezar la vida de un débil en la fe. El apóstol Pablo en Romanos 14 hablaba y decía: aun si la comida le es ocasión a mi hermano, estaba hablando de los débiles en la fe, de los pequeñitos en la vida cristiana, yo no comeré más carne. Y aquí quiero hablar precisamente de acciones de nuestra vida cristiana. Pero conectando lo que Jesús está diciendo con el orgullo humano, yo creo que Jesús le está diciendo a ustedes: ¿sabes qué? Cuando tú menosprecias a alguien, cuando a ti no te importa que una persona que quiere llegar a mi camino o que está comenzando a caminar en mi camino, a ti no te importa que esa persona crezca, a ti no te importa que esa persona me busque, entonces tú puedes hacerla tropezar. Porque la iglesia es un cuerpo, hermanos. Porque Dios nos ha llamado para que cada uno sea ayuda del otro, hermanos. Hemos sido llamados, dice la Biblia, que Cristo quiere que seamos formados en Él, pero también Él quiere que ayudemos a formar a Cristo en otras personas. Parece ser que Jesús le estaba diciendo: a ustedes no les importa esa persona que estaba echando fuera un demonio en mi nombre, porque ustedes están pensando más en ustedes. Ustedes no son el centro del propósito divino. El centro del propósito divino soy yo. Y yo estoy interesado en aquellos que me conocen. Los discípulos en ese momento podían haber hecho tropezar porque no estaban aceptando a esta persona. Acciones, hermano. Acciones que solamente el Señor sabe que pueden llevar a que otro no crezca. Porque la vida cristiana en la iglesia es para que crezcamos. Usted está aquí, amada iglesia, para que crezca. Yo debo crecer, pero yo también tengo que ser solidaria. Y tengo que estar pendiente de que también otro crezca, de que usted crezca conmigo, hermano. Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué? Desecha el egoísmo. Porque tu egoísmo, centrarte en ti mismo, puede hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero la Biblia también muestra que hay tropiezos que vienen cuando se incita a pecar a otro, hermanos. Miren, hay libertades que algunos disque cristianos espirituales y maduros en la fe se toman, y esas libertades pueden hacer tropezar a otro. Pueden ser una trampa para que otro no crezca en su relación con Dios. Y en Apocalipsis, en uno de los mensajes que Juan, el apóstol, el anciano Juan, le da a las 7 iglesias, a una de esas iglesias, creo que es Sardis, está condenando Juan a través de lo que el Espíritu Santo le dijo que anunciara a esa iglesia: ustedes han permitido que esa perversa mujer Jezabel incite a pecar a otros. O sea que también el tropiezo puede ser en el contexto de incitar a otro a pecar. Y si otro que es débil en la fe, que todavía no tiene las herramientas suficientes porque está comenzando a vivir la vida cristiana, es incitado a pecar, va a caer en la trampa. Va a caer y va a ser seducido y su vida puede ser extraviada. Entonces el Señor está diciéndole a ellos: es un escándalo
hacer que algunos de mis pequeñitos se aparten del camino de la vida cristiana. Y yo miraba ahí lo drástico de la situación de poner tropiezos por la manera que Jesús está hablando de la recompensa o el castigo que se merece el que hace tropezar a otro. Y uno mira a Jesús diciendo una palabra fuerte. Jesús está asumiendo una postura radical ante el hecho de que en vez de nosotros ser ayuda para que otro crezca en la fe, seamos tropiezo en la vida espiritual de alguien. Jesús está diciendo, es mejor que se ate una piedra. En realidad ahí esas piedras de molino eran unas ruedas grandes. Y esas ruedas tenían unos orificios grandes, suficientes para colocárselo a una persona adulta en el cuello. Y si usted la tira, usted le coloca una piedra con un hueco grande y logra encajársela en el cuello y la tira en el muelle de la bodeguita, hablando en el contexto de nosotros, ¿qué va a pasar con esa persona? Lo más probable es que se hunda. Y lo más probable es que no salga más, hermano, porque esa piedra está hundiéndolo y va a quedar ahí anclada en el fondo. El Señor está usando una expresión muy fuerte. Estas piedras de molino eran extremadamente pesadas y no hay duda de que una persona que se le colocase una piedra de molino y después se le lanzase al mar, esta persona podría ahogarse. No hay duda que se ahogaría. Parece ser que Jesús estuviera diciendo que antes de que seamos piedra de tropiezo o antes de que alguien sea piedra de tropiezo, mejor es que se ahogue. Y no cabe duda que esta frase, además de ser elocuente, es dura. Pero Jesús está dando un énfasis. ¿Sabes qué? Es una acción semejante. Es una acción semejante al daño que ella le causó a este pequeñito que estaba conociéndome a mí. Y aquí no está Jesús incitando a matar, porque el Señor Jesucristo es predicador del amor y Él mismo se puso en rescate por todos nosotros. Es una figura que Jesús está diciendo, el daño tan grande que le causa un tropiezo a una persona puede llevar a la muerte espiritual a esa persona. Y si alguien es capaz de causar un daño de esa magnitud, entonces la ley dice que hay que darle conforme a esa magnitud. Era lo que Jesús estaba diciéndole a ellos como judíos. El Señor está utilizando una hipérbole para dramatizarle el peligro que puede causar daño a un pequeñito. El Señor le está diciendo, esto es un asunto muy serio, porque ellos como judíos entendían muy bien lo que la ley pedía cuando se cometía una falta grave. ¿Qué pedía la ley? Y Jesús le está diciendo, como tú no has tenido en cuenta la ley mía del amor, entonces obviamente no te van a tratar con amor. Y lo que muchos estudiosos coinciden, muchos intérpretes de la Biblia coinciden, es que lo que Jesús está diciendo es que el que haga tropezar es digno del juicio de Dios. No es que el Señor esté incitando a la violencia. El Señor está ilustrando el gran daño que se causa cuando se hace tropezar a otro, para decir, el que produce un tropiezo está expuesto, está siendo expuesto al juicio de Dios, porque le hizo daño a un pequeñito del reino de los cielos. Parece ser que en este pasaje donde Jesús viene condenando el orgullo humano que estaba ahí latente entre los 12 discípulos, el ser tropiezo está expresando la manifestación más perversa del orgullo humano, hermano. Porque es que el ser tropiezo parece ser que no me importa el otro, no me importa la vida de esa persona, me importa a mí mismo. El ser tropiezo aquí, según el contexto de Marcos, es que menospreciar a alguien a punto que no me importa el daño que yo pueda causarle con mis palabras, con mis actitudes o con mi mal ejemplo. Y yo miraba este tema de los tropiezos y lo comparaba con lo que hace Lucas en el capítulo 17. Y usted sí puede leer Lucas 17 en su casa, los primeros versículos, más o menos creo que del versículo 1 al 6. Lucas está diciendo esta parte. Lucas comienza diciendo, ¡ay de los que producen tropiezos!
Y utiliza la misma sentencia que da Jesús aquí. Mejor es que se coloque. O sea, parece que los apóstoles lo entendieron bien. Pero Lucas articula esta parte de los tropiezos con otra forma y le dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con tu hermano. Y si te escucha, lo has ganado. O sea, parece ser que Jesús está hablando es en el contexto de las relaciones en la iglesia, hermano. Que el Señor se interesa por todos en la iglesia. Y el Señor le decía también en ese contexto del tropiezo que está usando Lucas en el capítulo 17, y si alguna persona ha fallado, sobre todo si es un pequeñito que no conoce mucho la doctrina, todavía está comenzando a dar los pasos de la fe en el Señor, está cometiendo alguna falta, ve, repréndele. Y en Santiago, el hermano de Jesús, en su carta escribe: restáurale con espíritu de mansedumbre. Parece ser que aquí Jesús le está diciendo o alertando a sus discípulos, decirle: el reino de los cielos es un reino que es para todos. Dios está interesado. Hay una gran verdad en esto, hermanos. Dios está interesado es en la vida y la salvación de todos los hombres. El Señor no escatimó nada para salvar a la humanidad, hermanos. Entonces ninguno de nosotros tenemos derecho a hacer que alguien que comenzó a dar pasos de fe se pierda. Porque los que caigamos en eso tendremos que darle cuentas a Dios. Jesús le estaba diciendo: no eres el centro de la iglesia. El centro soy yo. Y cuando yo soy el centro, tú vas a trabajar como yo quiero que trabajes. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 13, voy a pedir el favor a Ronnie que lea este versículo, lo coloque ahí, perdón, para que usted lo pueda mirar ahí en el monitor. Romanos capítulo 14, versículo 13. El apóstol hablando sobre los tropiezos. Pablo está diciendo una gran verdad en este contexto de hacer tropezar a otro. El tropiezo que le podemos colocar a otras personas. Dice el versículo 13 de Romanos 14: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Parece ser que, según esto que está hablando el apóstol aquí en Romanos, una de las causas posibles para hacer tropezar a otro es el juzgar. Creernos con el derecho de juzgar la vida y el crecimiento espiritual de las demás personas, hermano. Parece ser que eso es causa de tropiezo. Juzgar en el sentido de valorar las intenciones con las que alguno hace las cosas o con lo que alguien está haciendo algo, está actuando. Porque nuestros juicios son imperfectos. Dios no nos ha dado el derecho de juzgar, hermano. Ese es un derecho exclusivo de Dios. Cuando juzgamos, hacemos tropezar. Y eso es para Jesús pecado. O sea que yo miraba aquí lo que el apóstol decía y lo conectaba con Jesús. Es una decisión no hacer tropezar. Es una verdad que tenemos que tomar en serio, porque es una decisión no hacer tropezar. Es una decisión radical colocarnos del lado de Cristo y saber que yo estoy aquí en la iglesia no por gusto, no por conveniencia, sino para crecer y hacer crecer a los demás, hermano. Para eso es que usted está aquí, hermano. Este no es el feudo de nadie. Usted aquí no sigue a un hombre, usted aquí sigue al Señor Jesús. Aquí nadie tiene derechos ni exclusividades. Aquí el centro es el Señor Jesús. De Él es todo y para Él es todo. Cuando la iglesia se enfoca en eso, no tropieza, sino que atrae a la gente a los pies del Señor Jesús. Y Jesús estaba diciéndole a ellos que esto era un asunto serio, hacer tropiezos. Y quiero que lleguemos ya a la segunda parte de este pasaje que yo le he llamado a esta segunda parte amputaciones.
porque Marcos va a llevarnos del versículo 43 al 48 a la causa de los tropiezos, hermano. ¿Saben por qué un hijo de Dios puede hacer tropezar a otro? ¿Por qué se podrían presentar estos problemas? ¿Por qué podemos tropezar a otro? Y el Señor también está diciendo, ¿y cómo solucionamos esto de los tropiezos? Y yo por eso le he colocado a esto amputaciones. Y antes de leer los versículos 43 al 48, que son los que marcan esta parte del evangelio, del pasaje que estamos estudiando, yo miraba, y quiero que usted no se conecte ahí conmigo, si usted vio creo que hace como una semana, en El Universal, en el periódico del domingo, en la sección Facetas, salió la historia de una joven de aquí de Cartagena, una jovencita de 18 años que quedó embarazada a los 17 el año pasado. Y esa jovencita, bueno, es una niña muy humilde, estudiante de un colegio oficial de aquí del distrito. Esa niña comenzó a tener un embarazo un poco en riesgo, de igual es una chica muy pequeña, son adolescentes todavía a esa edad para tener un bebé. Y esa chica tuvo un problemita unas semanas antes de tener su parto. Y en ese problema el médico consideró que tenía que ser sometida a un procedimiento quirúrgico previo antes de la cesárea. Y no recuerdo bien, porque lo que me impactó fue lo que siguió en la vida de esta niña. No recuerdo bien cuál fue el error que cometió el médico, pero esta chica fue, en ese momento en el procedimiento, parece que fue la enfermera que lo hizo, fue contagiada con una bacteria peligrosísima, un descuido ahí en la manera que le hicieron el procedimiento, y la chica, perdió el bebé, porque el bebé comenzó a sufrió muerte fetal, y tuvieron que llevarla incluso de emergencia a la ciudad de Barranquilla. Y la chica comenzó a tener una infección tan grave que le gangrenó algunas partes de su cuerpo, las dos piernas y las dos manos, los dos brazos principalmente, fueron gangrenados, dañados por esta bacteria, y la chica tuvo que ser operada de urgencia y los médicos hacen una junta médica y tenían que tomar una decisión drástica. Y llamaron a la mamá, no llamaron al marido porque la niña todavía era menor de edad, y le dijeron a la mamá, ¿sabe qué, señora? Su hija está grave, está en cuidados intensivos, tenemos que tomar una acción ya, pero drástica, ya, de última hora. Y la mamá le preguntó, y el periodista le decía, ¿usted cómo se sintió en ese momento? Bueno, yo sentía que de ahí dependía la vida de mi hija, de esto dependía la vida, de yo decir sí y firmar este papel para que los médicos le amputaran los miembros a mi hija, dependía que mi hija siguiera viviendo. Y el periodista le pregunta a la mamá de la chica, ¿y usted qué hizo? No, yo firmé, porque yo prefería que mi hija siguiera viviendo. Ella estaba muy joven, y los médicos tuvieron que tomar esta decisión drástica, trascendental, porque estaba gangrenado los miembros superiores e inferiores de la niña, y la operaron, y la chica está hoy con sus miembros amputados. Y en el periódico sale la foto, eso se puede leer incluso por internet en la sección de Facetas, y la chica está, en la foto que le toman es ella con su miembro amputado, pero ella se está lavando los dientes, tiene ahí como que ya está con las terapias y eso, y con la actitud que ha tomado para vivir. Ella tomó una actitud, le preguntaba el periodista, ¿y cómo te sientes? Bueno, estos 6 meses han sido duros, yo no me he podido adaptar, pero ya le doy gracias a Dios porque estoy viviendo, y ya he comenzado a vivir, y estoy feliz. Posiblemente me coloquen unas prótesis en mis piernas, me van a donar unas prótesis, y me siento, aunque no va a ser sino metálica, pero no importa. Pero ahora yo he aprendido, la niña decía, he aprendido a vivir, y estoy aprendiendo por lo menos a peinarme sin las manos, y he aprendido que la vida tiene otras cosas valiosas. Y la niña dijo una gran frase que a mí me quedó ahí, y la conecto con lo que voy a decir ahora en esta sección de Marcos. La niña dijo, estoy aprendiendo que no necesito tanto las piernas y las manos para caminar, necesito es las ganas que tengo de vivir para poder vivir. Y yo miraba este ejemplo de esta chica con esta parte que Jesús está diciéndole a los discípulos, versículo 43 al 48. El Señor comienza diciéndoles algo para continuar el tema de los tropiezos, y es la segunda advertencia que Jesús hace a sus discípulos. Una que no está guardando, entre comillas podemos mirar que no guarda mucha relación con hacer tropezar a otro, sino que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tú también puedes ser tropiezo para ti mismo.
El problema del tropiezo está dentro de ti. Jesús estaba tocando ahora un aspecto muy importante para la vida del ser humano. Jesús parece que les estaba diciendo, de ser una amenaza para la vida espiritual de otros, ¿sabes qué? Tú puedes ser la gran amenaza para tu propia vida espiritual. Y si eso está ocurriendo, tienes que tomar decisiones drásticas de vida o muerte. Y el Señor estaba diciéndole a través de este fuerte ejemplo de la amputación de los miembros, parece que le estaba diciéndole, ¿sabes qué? El problema de los tropiezos está en tu corazón. El problema de los tropiezos, de que tú tropieces o de que tú hagas caer a otro, es un problema de tu corazón. Porque si somos capaces de hacer tropezar a otro, es porque yo también estoy mal dentro de mi corazón. Es porque hay obras de mi vieja naturaleza, obras que no provienen del Espíritu de Dios, sino del perverso corazón. Y estas obras no pueden llevar a nadie a una vida que agrade a Dios. Parece ser que Jesús estaba dándole ahora una connotación profunda al problema de los tropiezos. Los tropiezos son un asunto del carácter pecaminoso del ser humano. La causa de los tropiezos está en el interior del ser humano. Está en el interior de la vida del hombre, que no puede producir cosas buenas. Y si es el problema en el interior, entonces hay que tomar, y quiero que me escuche, iglesia, acciones radicales, así como las tomaron los médicos con esta niña. Hay que tomar acciones radicales para atacar este problema y hacer visible la nueva vida en Cristo, a la cual Él nos ha llamado al ser salvos por su gracia. El Señor está diciendo del versículo 43 al 48, y la última parte que Él dice, es mejor que te vayas con una sola mano al cielo, a que llegues completico, y ya para qué al infierno. O sea, el problema de esto, el Señor le estaba dando un tinte de eternidad. ¿Sabes qué? En la cuestión de los tropiezos, de no seguir en la vida cristiana, de hacer caer a otro o caer yo mismo de la fe en Jesucristo, es un problema de eternidad, hermanos. No es una cuestión de moda, es un asunto serio. Es un asunto que pone en juego la vida del hombre. La vida del ser humano está en juego. Y yo puedo y me atrevo a parafrasear las palabras de Jesús diciendo, Jesús parece que estuviera diciéndole a ellos, si te cuesta un brazo, una pierna o un ojo resistir la tentación, entonces vale la pena que te cueste. Y el Señor está utilizando aquí miembros del cuerpo que pueden reflejar algunos aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, la mano, ¿qué representa? A ver, lo que hacemos. La mano representa lo que hacemos. El pie representa el camino, el andar por este mundo. Y el ojo, lo que vemos. O más amplio, lo que deseamos. Porque dicen por ahí que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Y la Biblia le ha dado a los ojos un valor grande, porque dice la Biblia que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está bien, todo el cuerpo está bien. Y aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, si tu ojo te es problema, sácalo. Y quiero que no me entiendan estas palabras de Jesús literalmente. Jesús no está mandando a hacer amputaciones. El Señor no está hablando aquí hay médicos presentes. No está hablando aquí de una cirugía física, está hablando de una cirugía espiritual. El Señor está hablando de un despojo en tu corazón. Los castigos que se colocan en el Nuevo Oriente, incluso hay gente que pide eso aquí en Colombia. Oye, si una persona robó, córtenle la mano, ¿o no? Yo he escuchado eso. Ahora por ahí en internet, cada vez que cogen un ladrón y que vamos a aplicarle la paloterapia para que aprenda. Nos indignamos, ¿o no?, frente al pecado. Pero yo quiero decirte que hay gente que tiene un solo brazo, pero no ha quitado el problema del pecado en su vida, hermanos.
O sea, no podemos tomar estas palabras de Jesús como algo literal. Ah, es que el Señor nos ha mandado al castigo físico. Porque yo te puedo decir, es más fácil castigarte físicamente que quitar los deseos malignos en tu corazón. El Señor está poniendo un asunto clave para el crecimiento de la vida espiritual de la persona. Con un lenguaje colorido, el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Si hay algo que es más importante en el reino de los cielos es que te mantengas en el camino. Y si para mantenerte en el camino tienes que despojarte de cosas que te gusten, que te duelan o que te consideres importante, quítalas y sígueme. Eso es lo que está diciendo Jesús. El pasaje está mostrando algo importante, la verdad fundamental de la vida cristiana, que debe haber una sola meta en tu vida. Y esa meta debe ser sacrificar cualquier cosa por el Señor. Y yo miraba que el Señor describe esta meta como la vida, aquí y allá en el cielo. La vida y el reino de Dios. Frente a este destino eterno, todas las cosas en esta vida material y presente tienen un valor relativo y perecedero. Parece ser que el Señor nos está diciendo, nada es más importante que mantener la fe. Nada debe ser más importante que retener la salvación que nos ha sido dada para vivir conforme al propósito divino. Y estas palabras del Señor son un asunto muy serio. Están retándonos a que nos examinemos. El Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, tu mano. En algunos será la mano. En algunos el hacer es un problema, hermanos. En otros el problema puede ser el pie. O de pronto en otros el problema es el ojo. Pero el Señor te está diciendo, no importa. En este autoexamen que estás haciéndote, lo único que te pido es que te despojes, que seas capaz de quitar todo lo que sea un obstáculo con tal de que tú me sigas a mí fielmente. Y yo creo que estas palabras del Señor son un desafío. Estas palabras del Señor nos deben retar a examinar la calidad de mi vida cristiana. Y hacernos la siguiente pregunta: ¿es seguir a Cristo lo que se encuentra en lo más profundo de mi corazón? O sea, ¿es la meta más importante en mi vida el seguir y permanecer en Cristo? ¿Es seguir a Cristo algo tan importante que soy capaz de dejar todo lo demás a un lado? ¿O es mi cristianismo solamente una cuestión de gusto o de conveniencia? El Señor parece que le estuviera diciendo a los discípulos, ¿sabes qué? ¿Tú para qué me sigues? ¿Para qué me estás siguiendo? Porque yo te voy a llevar al camino que yo voy a recorrer. Y el camino que yo recorro es el camino de la cruz. La cruz es el camino que recorrió el Redentor, hermanos. Y la cruz es el camino que tenemos que estar nosotros dispuestos a recorrer para llegar a estar con Él por siempre. Y la advertencia aquí, esta segunda advertencia es tan importante, tan relevante, que el Señor está proponiendo en sentido figurado la amputación de esos miembros que te hacen tropezar. Es una medida radical y drástica para permanecer en su camino. El Señor está diciendo, tienes que tomar acciones. Tú quieres seguir viviendo como cristiano, tienes que tomar acciones radicales. Y es decir, la dinámica de la vida en Cristo es una dinámica del despojo de lo viejo. El apóstol en Efesios, el apóstol Pablo decía, despójate de lo viejo en nosotros. Despójate de lo que hay en ti. Porque si no se hace, eso puede hacernos tropezar. El despojarnos es una decisión trascendental, hermanos. El cortar de raíz con todo lo que impida que mi vida cristiana sea fiel a Dios es algo radical, hermano. Eso es ser radical. Estar dispuesto a decir no más. Si no edifica, no lo hago. Si no hará bien, no lo hago. Si no me ayudará a crecer, no lo sigo. Si
Si produce daño a otro, no lo digo. Si me va a debilitar en la fe, no lo escucho. Siempre se lo decía a los jóvenes cuando estábamos en Irtu Juvenil. Es tu decisión, crecer o caer. Y le ponía a ellos un ejercicio y le decía, ¿cómo te quieres ver dentro de 10 años? Algunos me decían, 10 años, sí, dentro de 10 años tendrás más o menos 25. Y ya eres un adulto, más o menos un joven adulto. ¿Cómo te vas a ver? Y hay uno que me dijo una gran verdad. No sé, pero yo me voy a ver, si he seguido fielmente a Jesús, como un cristiano verdadero, y si el Señor me vino a buscar, estaré con el cielo, en el cielo con Él. Y yo le decía, esa es la respuesta que tienes que tomar como seria en tu vida. Son decisiones, hermano. ¿Cómo te ves tú? ¿A dónde quieres llegar tú? Es lo que te pregunta el Señor. Porque hay unos que vivimos en momentos, porque eso es lo que el mundo, en el sensualismo que se está predicando falsamente en esta época, parece ser que todo fuera relativo, que todo no pasa, que todo va a quedar hasta aquí, que ya de aquí lo que viene, ¿para qué? Apaga y vámonos. El Señor está dándole connotaciones eternas a esta advertencia. Él está diciendo, ¿sabes qué? Mejor es que llegues a estar conmigo por siempre, disfrutando de la bendición de una vida eterna, a que te pierdas en una condenación eterna. Porque esto es real. Palabras del Señor Jesús. Esto no es una divina comedia. Esto no es la obra literaria de alguien que quiso describir el infierno. Esto es lo que Jesús está diciendo a toda persona, a cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor. Y entonces Jesús está tomando este asunto de que te cortes, te amputes, que quites de tu vida lo que es tropiezo para ti. Y si es tropiezo para ti, vas a hacer tropezar a otros. Porque si hay algo que hace tropezar a un pequeñito en la fe, es ver a aquellos que son cristianos caer en cosas que no convienen, hermano. Jesús está apuntando a que sus discípulos consideren este asunto del cuidado de la vida espiritual como una gran batalla contra el pecado que está dentro de ellos, y que solamente se vencerá cuando le damos el control al Espíritu Santo. El libro de Gálatas en el capítulo 5 habla de que esto solamente se vence con el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo podrá hacernos quitar lo malo y va a sacar lo bueno, va a permitir que demos fruto, va a crecer algo nuevo en nuestra vida. Parece ser que el amputar esos miembros que pueden hacernos caer es no descuidar tu vida espiritual. No descuides tu vida. Tú sabes qué es lo que te hará caer. Tú sabes qué es lo que te hace débil. Tú sabes qué es lo que te hace más vulnerable, qué es lo que te pone escollos, obstáculos para vivir esta vida que Dios ha traído a ti. Tú lo sabes. Y el Señor está pidiendo que tengas alerta, te mantengas alerta y puedas ser capaz de quitar, dejarlo ir y seguir a Cristo hasta la eternidad. Y quiero terminar esta parte de la amputación con la consecuencia de descuidar esto. Si tú descuidas esto, iglesia, Jesús está diciendo, será echado en el infierno. Se irá con todos sus miembros y con toda su parafernalia al infierno, a la Gehenna. Ahí está utilizando Marcos la expresión Gehenna, que ellos conocían muy bien. Gehenna es una palabra que se deriva de el valle de Ben Hinnom, Ben Hinnom en hebreo. Era una palabra que literalmente significa el valle de los hijos de Hinnom. Y era un lugar que quedaba al sur de Jerusalén, un lugar muy oscuro para los judíos, porque en ese lugar fue donde el rey Acaz y Manasés, estos dos reyes, quemaron a los niños que sacrificaban a los dioses falsos. O sea, ahí era donde quemaban a estos niños. O sea, llevaron a Israel a cometer idolatría. Y después este lugar fue purificado por el rey Josías. Josías trató como que de purificar, pero Josías no purificó el lugar porque sabía que era algo imposible, y entonces lo declara un lugar inmundo. Ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, se cuenta esta historia, y de ahí quedó la expresión Gehenna. Entonces los judíos, como ellos eran tan religiosos, Gehenna, ese lugar, ese valle, quedó como un basurero. Era un lugar
en la época de Jesús donde se quemaba la basura de la ciudad a fuego lento. O sea que los discípulos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Porque el Señor está describiendo ahí el lugar del infierno como un lugar de tormento y dolor eterno. La referencia al fuego y al gusano que repite el pasaje de Marcos, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Parece ser que es un tormento eterno. Y algunos se atreven a decir fuego porque es un tormento externo y gusano porque es interno. Yo no sé, no me atrevo, pero sé que es un tormento eterno. Un sufrimiento insoportable. Y Jesús posiblemente está utilizando las palabras de Isaías que utilizó Isaías en el capítulo 66 para decir que este lugar era el destino de los enemigos de Dios, de los que se rebelan contra Dios. Entonces Jesús le está diciendo, si te rebelas contra el propósito divino, tú vas a parar ese lugar con todos tus miembros. Ese es el lugar de los que no aceptan el propósito de Dios. Y yo sé que estas palabras de Jesús son unas palabras fuertes para aquellos que estaban ahí en ese momento con él. Eran unas palabras que estaban llamándole a un examen de conciencia y a preguntarse, ¿sigo o no sigo? Y quiero que lleguemos ya al último aspecto de este pasaje, que tiene algo muy importante que decirnos. Y el último aspecto está en los versículos 49 al 50. Sal. La sal. Y el Señor está haciendo mención ahora en estos dos versículos y está diciendo una gran expresión: todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El Señor va a utilizar la figura de la sal para dar una verdad fundamental en esta vida como hijos de Dios. Parece ser que el Señor quiere apuntar a decirles a ellos: yo te he llamado a que vivas no como un tropiezo. Yo te he llamado no para que vivas cayendo y andando en una vida de pecado. Yo te he llamado para que vivas como un sacrificio agradable a Dios. Y esa expresión, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, es un versículo difícil para nosotros de entender, y especialmente porque algunos manuscritos griegos, algunos más antiguos, no tienen la última parte de que todo sacrificio será salado con sal. Parece que es como una explicación que está dando el texto a la primera frase. Mas sin embargo, eso no le quita la contundencia a lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Parece ser que es una frase cortada que está refiriéndose otra vez al fuego, así como lo venía Jesús diciendo anteriormente cuando hablaba de la Gehenna. Pero para poder entender lo que Jesús está diciendo, quiero decirte que en el Antiguo Testamento hay textos que mezclan la sal y el fuego y que lo relacionan con una sola cosa: sacrificios. O sea, los israelitas en la ley de Moisés tenían que ofrecer muchos sacrificios. Los israelitas tenían 5 clases de ofrendas o de sacrificios. Y estos sacrificios, algunos sacrificios eran con animales, eran con un becerro, un cordero, un carnero. Hay unos que eran con tortolitas para los que no tenían para comprar un cordero, y otros eran con harina. Y específicamente quiero pedirle el favor a Ronnie que busque ahí Levítico, el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 13. Hay un texto en Levítico que expresa de manera similar lo que Jesús está diciéndole a los discípulos que eran judíos, porque los discípulos de Jesús que estaban con él en ese momento eran judíos. Levítico 2, versículo 13, dice así: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Es decir, en estas ofrendas que los israelitas ofrecían, tenían que echarle algo a la ofrenda, al sacrificio que presentaban, que era algo ceremonial. No son las ofrendas que nosotros hoy hacemos con moneda, con dinero, ¿sí? No, son ofrendas ceremoniales que representaban una manera de ellos acercarse a Dios establecido en la ley de Moisés. Y una de estas ofrendas, particularmente aquí en Levítico capítulo 2, se refiere a las ofrendas con cereales. Le decía Moisés a los judíos, a los israelitas en ese momento: tienes que sazonarla, o sea, tienes que echarle sal a toda ofrenda que tú le traigas a Dios. No puede faltar la sal en la ofrenda que tú le presentes como pacto a tu Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la sal? Ellos entendían que la sal era un requisito de consagración. O sea, los judíos entendían que la sal en una ofrenda era un requisito de consagración que simbolizaba devoción total al Señor. ¿Por qué? Porque las otras religiones que estaban ahí en ese momento, los cananeos, los egipcios, todos esos pueblos que rodeaban a Israel, también ofrecían sacrificios. Y el Señor quería hacer la distinción en los sacrificios. Y el Señor estaba diciendo: ¿sabes qué? Para que un sacrificio sea aceptable, tú tienes que echarle sal. Tú tienes que echarle sal. Y así para ellos la sal entonces simbolizaba dos cosas. Primero, simbolizaba la fidelidad de Dios, porque Dios, cada vez que ellos ofrecían ese sacrificio con sal, Dios los aceptaba. Y también simbolizaba que ellos eran un pueblo diferente para Dios. Ellos estaban dedicados a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué les quiero explicar esto, amados hermanos? Para poder entender la frase de Jesús: todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Parece ser que esta expresión está apuntando a algo especial, a que la vida cristiana es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio que Cristo presentó a Dios, porque nosotros no somos aceptables por nosotros mismos a Dios, hermano. Parece ser que todo el que sigue a Dios, todo el que está diciendo: Jesús, te recibo como el Salvador y te sigo hasta el final, parece ser que es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio por medio de la obra de Cristo Jesús. Y el apóstol en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, en el versículo 1, en el 1 y el 2, el apóstol está diciendo que nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero Jesús está añadiéndole algo a ellos ahora, en esta verdad de que los hijos de Dios, ¿por qué Dios se preocupa tanto por la vida espiritual de una persona? ¿Por qué es tan importante que no tropecemos ni hagamos tropezar a otro? Porque todos los hijos de Dios son un sacrificio vivo para Dios. Son ofrenda para Dios. Tu vida es un sacrificio para Dios. Y Jesús está utilizando ahora entonces la sal para decir: ¿sabes qué? Pero si eres un sacrificio para Dios, hecho sacrificio por medio de Jesús, al ser salvo por la obra de Cristo Jesús, entonces tú tienes que ser presentado a Jesús. Por medio de Jesús tú tienes que ser presentado a Dios. Tú tienes que estar con sal. Tú tienes que tener sal. Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran aceptables, pero tenían que ser sazonados con sal. Y en pocas palabras Jesús le está diciendo que tu vida tiene que estar sazonada con sal, para que se haga ese sacrificio agradable a Dios. Y Jesús mismo les había dicho a ellos: ustedes son la sal de la tierra. Y quiero decirte que la expresión en realidad de lo que Jesús está diciendo es: todos ustedes van a ser probados. Todos ustedes, todo el que me sigue va a ser probado. Si es un
sacrificio o una ofrenda a Dios, entonces Dios va a aprobar esa ofrenda. Y Jesús está diciendo, la ofrenda pasará la prueba si está sazonada con sal. Y yo quisiera mostrar para los primeros lectores del Evangelio de Marcos, la iglesia de esa época cuando escucharon esto, porque parece ser que aquí Jesús está diciendo, todos van a ser probados. Si hay una lucha que hay que vivir como cristiano, es la lucha de seguir esta carrera de la vida. Eso es una prueba, hermanos. Ahí es donde va a ser probado el Hijo de Dios. Ahí es donde vamos a saber si verdaderamente soy o no soy un fiel seguidor de Jesús. Y para los primeros lectores del Evangelio de Marcos, esto podría servir de consuelo, porque ellos estaban viviendo mucha prueba, ellos estaban pasando el fuego de la prueba de los romanos, del emperador romano Nerón, que los estaba matando, los estaba encerrando en las cárceles, los estaba echando a los leones. Entonces escuchar ellos esto que les decía, ustedes están pasando la prueba, pero ustedes son un sacrificio y ustedes son aceptos ante Dios si están en mi voluntad. Es decir, parece ser que el Señor estaba diciendo, ¿saben qué? Prepárense, porque la vida cristiana requiere ser probada. Y requiere ser probada a través de muchas formas. El Señor no hace caer a nadie. Los que hacemos caer a otros somos nosotros mismos. El Señor está hablando aquí de que si hay algo que debería ser la dinámica de la vida de un cristiano, no es que le pongas tropiezo a otro o no es que tú estés cayendo en pecado cada rato. La dinámica de tu vida cristiana es que seas un sacrificio, que vivas conforme al propósito divino. Y si el propósito divino incluye pruebas, entonces que tú puedas seguir adelante a pesar de esta prueba. Ese es el propósito divino. Jesús le estaba diciendo a esos discípulos, ustedes van a ser sacrificios vivientes, fieles seguidores míos. Y les estaba animando a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este mismo efecto, yo creo que este mismo efecto debe producir en nosotros esta palabra, de que todos como cristianos necesitamos ser sacrificio a Dios. Dios va a estar con nosotros. Él lo ha dicho. Si hay una prueba y una lucha que tenemos que vivir en la vida cristiana, que no sean las de los tropiezos, que sean los propósitos divinos los que sean presentes en nuestra vida, porque eso es un sacrificio aceptable a Dios. Y cuando la iglesia pasa la prueba, es un sacrificio aceptable a Dios. Todos seremos probados. El único que tiene derecho a probar si soy un cristiano verdadero o no es el Señor. Y Él en su soberanía y en su tiempo lo hará. Parece ser que Jesús le estaba concluyendo a los discípulos, no tienen por qué colocar tropiezos, ya saben las consecuencias. No tienes que dejar que tu vida caiga, ya saben las consecuencias. Tienes que dejar que tu vida sea un sacrificio a Dios, porque ahí está segura. Ese sacrificio es aceptado a Dios. Versículo 50, el Señor está diciendo algo especial. Buena es la sal. Es necesario la sal. Y para ellos entender esto era algo valioso, porque la sal en ese momento tal vez no es como nosotros hoy. Nosotros hoy estamos en la época de la refrigeración. Aquí hoy no tenemos problema para conservar los alimentos. Podemos colocarlos en el refrigerador. Pero la sal en ese momento era común porque era una herramienta para conservar, para no dejar pudrir la carne. La sal servía como herramienta para poder conservar los alimentos. Era una herramienta antiséptica, pero también es una herramienta para dar sabor. La sal era tan común que la palabra salario viene de esa época. En el Imperio Romano se pagaba con sal. La sal era muy estimada, tenía unas propiedades
muy reconocidas en ese momento. Las personas más influyentes de la sociedad de ese momento se les daba un poco de sal como señal de amistad. Y si la persona recibía esa sal, entonces estaba diciendo: también yo te acepto como mi amigo. Ahora Jesús le estaba diciendo a ellos: buena es la sal. Pero a pesar de todo, la sal puede perder su sabor. Para ellos era muy común, porque en el Mar Muerto, que era una área que ellos conocían muy bien, en el Mar Muerto la sal que se recogía podía estar contaminada, mezclada con yeso y con otras sustancias químicas. Y esa sal contaminada hacía que se perdiera las propiedades de la sal. Entonces, ¿qué hacía? Tiraban la sal en el muladar, la tiraban y comenzaban a pisarla y a barrerla para ver si sacaban era la arena y dejaban que la sal se perdiera, porque la sal no servía para nada. O sea, era lo que Jesús estaba diciendo: ustedes son sal. Yo los he puesto como sal. Lo que yo tengo es sal. Yo soy la sal, está diciendo el Señor. Pero cuando la sal se hace insípida, cuando la vida cristiana no cumple el propósito divino, es una vida insípida. No da fruto, hermanos. No sirve. Y Lucas, utilizando este ejemplo de Jesús, le dice: no sirve sino para ser echada y para que sea pisada por todos los hombres. Jesús estaba diciéndole: ustedes deben vivir como sal. La única manera de que tú vivas una vida agradable a Dios es que seas sal, que sea el testimonio al mundo. Esa es la única manera, porque yo te he puesto como sal. Por eso Jesús les dice en el versículo 50: tened sal en ustedes mismos. La expresión aquí parece que, por la forma como está escrita en el griego, es: sigan teniendo sal. Ustedes tienen sal, yo les di la sal. Yo soy el que les he puesto para hacer testimonio. Entonces sigan teniendo testimonio. Eso es lo que la iglesia debe ser: un testimonio. Tened sal, porque cuando somos sal, dice la Biblia, tenemos paz los unos con los otros. Por eso Jesús les está diciendo: tengan sal, vivan como sacrificios vivos, vivan con vidas de propósito, vivan con vidas que inspiren a otros a buscarme a mí. Si hay algo que evangeliza más a este mundo, es la vida de cristianos fieles a Dios. Y hoy, en este momento de turbulencia política, donde la gente está levantándose y hay sectarismo y hay polarización de la izquierda a la derecha o del centro, la iglesia no puede casarse con ninguna de esas doctrinas. Nosotros somos sal, hermano. Nosotros no estamos aquí para denunciar con palabras, sino para vivir como Cristo lo hizo. Así seremos testimonio y le diremos al mundo: seguimos al Rey. Es un desafío para ellos como apóstoles, ser sal. Y ellos vivieron siendo sal. La Biblia muestra en el libro de Hechos cómo fueron una iglesia que atraía a la gente. La Biblia dice que todos los días llegaban a la iglesia los que iban a ser salvos, porque eran atraídos por la sal que había en la vida de estos hombres. La iglesia es la que le pone sal y sabor a este mundo, hermanos. La iglesia es la que hace que esta vida tenga sentido. Dios no nos ha puesto para hacer tropezar. Dios no nos ha puesto para hacer que otro caiga. Dios no nos ha puesto para que vivamos vidas mediocres, hermanos. Dios nos ha puesto para que vivamos siendo victoriosos y atraigamos a todos a los pies de Cristo. El vivir como sal es lo que va a hacer que tengamos paz, hermano. Ser testimonio, ser un cristiano fiel, no hará que otros tropiecen, sino que ese ejemplo será una manera de que la persona siga a Cristo. Una manera de que la persona diga: en realidad Cristo vale la pena, porque yo veo cómo Dios cambia la vida de una persona. Así como la sal preservaba de la corrupción y daba sabor a los alimentos, de la misma forma los verdaderos cristianos tenemos que darle la nota de sabor a esta sociedad que tanto lo necesita. Esa es la única influencia, hermanos, que debemos darle al mundo.
Nosotros somos influencia en la medida que seamos sal. En la medida que le digamos al mundo, vivimos una vida como Cristo lo manda. Una vida diferente. Y quiero terminar con esto, hermano. Porque Jesús hace una pregunta. Si la sal perdiera su valor, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Marcos no se atreve a colocar la respuesta que dio Jesús, pero Lucas lo hace. Lucas, cuando habla de la sal, lo dice: no sirve para nada, sino para ser hollada por todos los hombres. Dios quiere que seamos una iglesia de propósitos. Y los propósitos son eternos. De este asunto de vivir la vida cristiana con testimonio sacrificial de que Cristo es nuestro Rey, de este asunto depende la eternidad de las personas y tu eternidad también. Porque cuando Jesús también está diciendo aquí, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Apocalipsis habla de que muchos irán a vida eterna, pero muchos también irán a condenación eterna, donde el gusano no para y el fuego no se extingue. O sea, hay unos que van a estar viviendo eternamente condenados, hermano, y hay otros que estaremos viviendo eternamente con el Señor, disfrutando del lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Él es nuestro Rey y reinará por siempre. Pero debe ser un desafío, hermanos, porque todos seremos probados, así como con fuego. Todos seremos probados para ver qué cristianos somos, de qué estamos hechos, si somos sal o si somos otra cosa. Y quiero concluir este texto diciendo algo que el Espíritu Santo me puso esta mañana cuando me levanté muy temprano, para hacerme ver la gran responsabilidad de tener una vida de testimonio, hermanos. La gran responsabilidad que tengo de negarme a mí misma y seguir a Jesucristo fielmente. Es una gran responsabilidad, no es una opción. El testimonio cristiano es clave para que seamos una vida que bendiga o una vida que sea tropiezo a los demás. Una vida cristiana entregada por completo al Señor es el único sacrificio agradable y aceptable ante Dios. Es lo único que a Dios le agrada. A Dios no le impresionan las obras. A Dios le impresiona el fruto que hay en ti, producto de una vida que depende completamente de Él. La conducta ejemplar de los cristianos produce un efecto especial en la sociedad. No estamos llamados a pronunciamientos políticos, sino a testimonios de vida, a ser cristianos visibles, cristianos que seamos ejemplo para el mundo. Y está la pregunta del Señor: ¿cómo está tu vida delante de Dios? Dios tiene propósitos para que crezcas, y ahí quiere apuntar el Señor. Y yo quiero terminar esta palabra orando por todos nosotros. Quiero que cerremos nuestros ojos una vez más y le podamos pedir al Señor que seamos sal. Tal vez hemos vivido vidas licenciosas pensando que eso no nos afecta ni a nosotros ni a los demás, pero Dios nos está diciendo hoy: eso te daña a ti y daña también a los demás. Yo quiero que tú seas sal, que tengas sal, que tu vida sea una vida de propósitos, una vida con una meta eterna, una vida que pueda mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Señor, yo pido en el nombre de Jesús por esta iglesia. Pido en el nombre del Señor Jesús por tu iglesia, oh Dios.
pido porque tú nos levantes de una manera especial y seamos una iglesia fiel a ti, Señor amado. Una iglesia que camine en el propósito eterno de ser hijos tuyos, oh Dios. Porque si hay alguna cosa más importante, si hay algún asunto más valioso en la vida, y es que tú quieres que todos lleguemos al arrepentimiento y a la vida eterna, Señor. Permite que entendamos esto, Señor amado. Ayúdanos a ser sal, oh Dios. Ayúdanos a mantener esta sal que tú nos has dado. Ayúdanos a creer que tú eres el que quitas el pecado del mundo, Señor. Y que la manera de yo demostrar que tú eres el que quitas el pecado del mundo es por la forma como vivo, porque también lo quitaste de mi vida, Señor. Toma control de mi vida, de mis ojos, Dios. Toma control de mis manos y toma control de mis pies, Señor, que sean un instrumento para tu gloria. Ayúdame a tomar decisiones radicales. Ayúdame a dejar y a quitar de mi vida todo lo que sea un obstáculo, una trampa, para que no camine contigo, Jesús. Ayúdame a ser radical, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por la vida, por los pequeñitos que están aquí, Señor amado. Hazlos crecer, oh Dios. Gracias por los que han recorrido un camino más largo en esta vida. Ayúdalos a permanecer, oh Dios. Gracias por los que llegaron hoy, oh Dios. La invitación está dada por ti para que vengan a ti, Jesús, y crean y conozcan y vivan una vida verdadera. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo. Dejamos nuestra vida en tus manos y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar bajo tu fiel cuidado. En el nombre de Jesús hemos orado, Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia.